Alan de BNOIST Alan de BNOIST Definición Muchos creen que vivir de forma pagana consiste en dar libertad a sus instintos, deshacerse de toda idea de pecado o examen de conciencia, comer bien, beber bien y copular mejor dicho, un paganismo de bulevar en el cual se alude a los actos antiguos en el culto a Dionisios. Bacanales, borrachera sin advertir que aquella era la época de decadencia del imperio griego, como también la orgiástica oriental que ya se sale de la norma. El paganismo es todo lo contrario y pone entre el hombre y el universo una relación fundamentalmente religiosa. El paganismo es una fe que reposa sobre la idea de lo sagrado, y sagrado quiere decir respeto incondicional a cualquier cosa. El paganismo no es el retorno al pasado, al origen puro, pues lo anticuado cae por sí mismo. Se trata de volver a unir la historia con el hoy, unirnos a lo eterno, hacerlo refluir, volver a la escuela del mythos y de la vida. Hölderlin. El paganismo está conforme con las leyes generales de lo viviente. Concepción pagana. Son paganos todos los que dicen sí a la vida, por eso Dios es la palabra que expresa el gran sí a todas las cosas. F. Nietzsche, El Anticristo p. 102. No se puede discutir que el hombre es un animal, un ser físico, pero hay dentro de él una parte metafísica. En el paganismo el mundo, no siendo otro que Dios, es también perfecto y viceversa, Dios es también imperfecto tal como lo es el mundo. Además de esto hay una importante visión de la creación. Para el pagano al comienzo fue la acción goete, mientras que en otras religiones al comienzo fue el verbo. No hay necesidad de creer en Júpiter o en Wotan para ser pagano, no hay que erigir altares a Apolo o resucitar el culto a Thor, implica buscar tras la religión la maquinaria mental donde se produce, el universo interior que refleja la forma de concebir el mundo que denota considerar lo siguiente. Dioses. Centros de valores. Creencias. Sistemas de valores. Los dioses y las creencias pasan pero los valores permanecen. Valores. Se puede citar una lista enorme de valores que justifican el papel decisivo de esta fe dentro de los grandes imperios que existieron en la antigüedad, entre ellos. Ética fundamentada sobre el honor. Actitud heroica ante inconvenientes de la existencia. Exaltación y sacralización del mundo. La belleza. El cuerpo, la fuerza y la salud. Rechazo a los paraísos e infiernos. Inseparabilidad de la estética y la moral. El paganismo no podría separar lo bueno de lo bello y esto es bastante normal, puesto que lo bueno son ante todo las formas más acabadas de este mundo. Para los griegos el arte era la forma más alta bajo la cual el pueblo representaba a los dioses. El valor de un pueblo o de un hombre se mide por su poder de poner sobre su experiencia el sello de la eternidad. Nietzsche. Cuando Pablo entra en Atenas para tratar de sacar al pueblo de sus convicciones ancestrales, describe la ciudad como llena de ídolos. Hechos 17, en medio de esos ídolos hay estatuas de divinidades. 17. 29. Pero también filósofos, epicúreos y estoicos. Lo que no impide a Pablo declarar: atenienses, en todos los conceptos, vosotros sois los más religiosos de los hombres. Paganismo. Religion. El paganismo tiene familiaridad con las religiones indoeuropeas antiguas, historia, teología, simbolismo, mitos, etc. No se trata de acumular conocimientos de las diferentes provincias de la Europa precristiana, se trata de identificar estas creencias, sus proyecciones y transposiciones a los valores que nos conciernen como herederos de una cultura. La religiosidad cósmica pagana está vinculada a la idea de que la vida no muere jamás, que se renueva sin cesar, que la historia se puede regenerar a sí misma, que hay una eterna solidaridad dialéctica entre la vida y la muerte, entre el comienzo y el fin, entre el hombre y los dioses. De ahí los sacrificios ofrecidos por los paganos. La religión es indisociable de la costumbre pagana. La religión pagana regula situaciones de interés colectivo, dedica especial atención a la persona teniendo en cuenta sus raíces. Luego en el paganismo la persona es inseparable de su raza y de su familia. Politeísmovsmonoteísmo. El politeísmo es la visión política del más allá, ya que en él se recurre al pluralismo buscando la verdadera identidad del hombre con la naturaleza.
Hay continuidad entre los seres más humildes de la naturaleza y los dioses más elevados, esto no implica igualdad, al contrario forman grupos separados y jerarquizados. En el monoteísmo todos los hombres son iguales en tanto que han sido creados por un único Dios y no por varios. Para el monoteísta es fundamental el perdón de las ofensas y la apelación de la mejilla izquierda que se tiende después de haber sido golpeada a la derecha. El politeísta apela al fraternal adversario, y ambos crean el duelo donde la guerra religiosa y la lucha de clases queda excluida. Prueba. David mata a Goliat a traición. Para el monoteísta no creer en su Dios es servir al diablo, es el culmen de la blasfemia. Para el politeísta no existe definición objetiva del mal, en el monoteísmo Dios es el único creador y creó a los hombres. En el politeísmo el hombre crea a sus dioses a su imagen, de los que ofrecen una representación sublimada. Los hombres sobrepasándose a sí mismos. El Dios cristiano plantea mi reino no es de este mundo Juan 18:36. El pagano cree que un Dios que no pertenece a este mundo no es un Dios, ya que Dios es el elemento único y distinto de este mundo. En el monoteísmo se tiene la idea de un Dios déspota, celoso, soberbio y al cual se le considera perfecto. El judeocristianismo es religión sin mitos. El odinismo, el celtismo, el hinduismo, entre otras religiones, son ricas en mitos y son los mitos los que reflejan al mundo y lo sacralizan. En el politeísmo los dioses combaten con los hombres y también entre ellos. La Ilíada. Zeus y Odín son soberanos, no déspotas. Se crea también la figura del héroe, quien es un intermediario entre los dos niveles, es decir, un semidios. Los dioses son hombres inmortales y los hombres son dioses mortales. Nuestra vida es su muerte y nuestra muerte es su vida. Para los cristianos el mundo es un valle de lágrimas. Para los judíos entre Dios y la creación hay un vacío. Para los paganos la conciencia humana pertenece al mundo, por lo cual se halla disociada de la substancia de Dios. Para el cristiano no hay curiosidad de nada tras haber encontrado a Jesucristo. El pagano no pone límite a su espiritualidad. En resumen, el mártir monoteísta es el extremo opuesto del héroe pagano. El monoteísta no puede ser orgulloso, debe ser humilde y rogar por un espacio en el cielo, mientras que el pagano es orgulloso e irrumpe en el más allá reclamando su pedazo de cielo. La idea de que un ser humano pueda convertirse tras la muerte en alguien semejante a un dios era corriente en la antigüedad y así lo demuestran gran número de inscripciones sobre piedras sepulcrales de las épocas helenística y romana. El paganismo de hoy propone al hombre, en el curso de su vida, a superarse a sí mismo y participar así de la substancia divina. El hombre, si ha sido creado, deberá sobrepasar a su creador de la manera en la que los hijos sobrepasan a los padres. Caín fue un hombre de la revolución neolítica, agricultor enraizado a la tierra que Yahvé maldijo por causa de Adán. Como su padre Adán, Caín hace prueba de orgullo y es la razón por la que es condenado. No es la muerte de Abel, sino el rechazo de Caín a humillarse y a arrepentirse. Caín fue pues hombre civilizador por excelencia, decir que se es hijo de Caín es decir que se es hombre de cultura y civilización. El paganismo no puede menos que reaccionar en contra del tema cristiano de la depravación del hombre por el pecado original. Por el contrario, el hombre puede conferir un sentido a su vida, que no tiene que ser lavado de un pecado original hereditario por la mediación de un redentor. El hombre, según el pensamiento pagano, debe así conocer la posibilidad de una unión consustancial con lo divino. No se trata pues de poner al hombre en el lugar de Dios. El hombre no es Dios. El hombre no debe ambicionar convertirse en Dios, sino, imitando a los dioses, volverse como los dioses. La intolerancia de los pueblos semíticos es la consecuencia necesaria de su monoteísmo. Los pueblos indoeuropeos, antes de su conversión a las ideas semíticas, no habían tomado jamás su religión como la verdad absoluta, sino como una especie de herencia de familia o de casta, extraña al proselitismo. El paganismo, al contrario del monoteísmo, es tolerante por naturaleza y siempre induce a la comparación. Mientras que en la época antigua la lucha del monoteísmo contra la idolatría autoriza el asesinato de Eud, 13, 710. Conclusion. En la medida que todo lo que es grande y fuerte era concebido como el hombre como sobrehumano, como extraño a sí mismo, el hombre se empequeñecía y repartía entre dos esferas sus aspectos.
Uno detestable y débil, otro fuerte y sorprendente. A la primera esfera se le llama hombre y a la segunda se le llama Dios Nietzsche. Seamos libres, seamos salvajes, seamos paganos. Texto descargado de Centro de Estudios Euroasiáticos CEE enero 2007. Texto descargado